Buenos días. Comenzamos la jornada de hoy con la comparecencia de las 10 de la mañana. En este caso tenemos aquí a doña María José Lara González, directora general de FPE de la Junta de Andalucía. Bienvenida al Parlamento de Andalucía. Muchas gracias. Y a esta comisión. Antes de darle la palabra, voy a leer, como siempre, la cláusula introductoria. Como usted sabe, el Parlamento de Andalucía decidió en su día la creación de la Comisión de Investigación relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía en materia de formación profesional para el empleo desde 2002 hasta la actualidad, incluida su gestión, evaluación y justificación. Su testimonio deberá versar sobre cuanto extremo pueda proporcionar en relación con el objeto de esta comisión. Le informamos que, respecto de su comparecencia y declaración, esta comisión le asegura en todo momento el respeto a los derechos reconocidos por la Constitución y especialmente a la intimidad y al honor de las personas, el secreto profesional y la cláusula de conciencia. Asimismo, se le garantizan sus derechos a no declarar contra usted mismo, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo y cuantos otros bien reconocidos en la legislación vigente. Debemos también advertirle de que, a tenor del artículo 502.3 del Código Penal, el que, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltase a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de 6 meses, 1 año o multa de 12 a 24 meses. Sobre la forma en que se desarrollará la sesión, le informo que la comparecencia se llevará a cabo de forma oral. La persona compareciente comenzará con una declaración inicial por un tiempo de exposición de 10 minutos. Seguidamente, tras esa primera declaración, procederá un turno de intervención de cada grupo parlamentario, que se desarrollará por el procedimiento de preguntas y respuestas, y tendrá lugar por espacio de 15 minutos que comprenderá tanto las preguntas del diputado o diputada como la respuesta de la persona compareciente. Todo ello sin perjuicio de las funciones de moderación que corresponden al presidente de la comisión. Tras la primera ronda de preguntas por cada grupo parlamentario, se concederá por parte de la Presidencia, a solicitud de los portavoces de los grupos, un segundo turno de 5 minutos para aclarar, concretar o matizar aquellas cuestiones o respuestas que no hayan quedado a juicio del grupo solicitante suficientemente esclarecidas. Y a continuación, y por un turno de 10 minutos, le doy la palabra a doña María José Lara González. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Bueno, comparezco hoy ante esta comisión con el máximo respeto al Parlamento y el deseo de colaborar con la misma, debiendo aclarar en primer lugar que durante el periodo que estuve no tuve conocimiento, por supuesto, de ninguna irregularidad, apoyándome siempre en el criterio que los funcionarios y técnicos me marcaban y según la ley, y por supuesto, de los mismos nunca he tenido ninguna queja. Voy a intentar trasladarle en estos 10 minutos que la Presidencia me ha dado de forma muy resumida alguna información de la que yo dispongo, aunque sé que es poca, a lo mejor o espero que sea de gran utilidad para esta comisión. Y digo breve información porque, como saben, yo solo serví en el cargo que me propusieron relativamente 11 meses efectivos, aunque es de mayo de 2008 a finales de abril de 2009, aunque concretamente la fecha está puesta ahora lo diré, que el 19 de mayo, ¿no? Realmente, y curiosamente, allá un poco a modo de reflexión, pensaba que estaba más tiempo investigada, o estaba siendo más tiempo investigada que con el que estuve desempeñando el cargo de la Dirección General, curiosamente. Fui nombrada directora general, como he dicho, de formación para el empleo el 9 de mayo de 2008. Fui cesada el 19 de mayo del año 2009. Tenía 3 jefes de servicio a mi cargo, o bajo mi responsabilidad. Una es de formación para los desempleados, formación continua era el otro jefe, y de análisis y planificación de la formación profesional para el empleo, que creo que habéis tenido también la oportunidad de que se encuentre aquí con vosotros para explicaroslo todo. Desde el primer momento se me pone a mi disposición estos técnicos, estos jefes de servicio, para informarme, explicarme cuáles son mis funciones, los contenidos, la legislación presente, y de antemano, pues, agradecimiento a su trabajo, dedicación, y en el poco tiempo que pude estar o comprobar el gran trabajo que realizaban, así como el del resto de personal y centros, consorcios, a los que yo poco tuve tiempo de comprobar. Y a todo ese personal técnico de mi dirección, que la verdad había una gran dedicación, incluso sin horarios, en tiempos en los que se le requerían, ¿no? Mi dirección dependía, a su vez, del Servicio Andaluz de Empleo, y no al revés. Y junto con otras 2 direcciones, creo que después, cuando en este tiempo en el que yo me fui, se reordenó, al menos eliminando o suprimiendo la mía y unificándola con otra dirección de la del SAE.
Y por encima mía, pues ya sabéis que aparte del director del SAE, con rango de viceconsejero, pues tenía otro viceconsejero, el consejero, más todos los órganos de control y dirección. Segundo, que un mes después de ser nombrada, lo digo a título personal, pues contraje matrimonio, disfruté de la licencia correspondiente. Sabéis que el verano es un poco inhábil, ¿no?, sobre todo agosto, y de manera que fue en septiembre de 2008 cuando efectivamente ya me incorporo de una manera más activa a la tarea, ¿no? En abril de 2009, como digo, pues me comunica que iba a suprimir o se iba a reestructurar el SAE y como tal pues me voy. Si hacen su señoría un cálculo, pues como he dicho, son esos 8 meses efectivos de dirección general, tiempo del cual pues mi labor fundamental, aparte de ponerme un poco en conocimiento de toda ella, es que impulsé, ¿no?, y colaboramos todos los jefes de servicio en poner en marcha la nueva ley de formación para el empleo, el nuevo decreto y la nueva orden que traspuso la normativa estatal con rasgo de norma básica a Andalucía. Estábamos en un año clave, o en ese momento clave en el que yo me encontraba, y bueno, pues el actual modelo que después daría fruto, que creo que ya fue posterior a mí, creo que fue ya creo haber escuchado en septiembre y en octubre del 2009, yo ya no me encontraba. Dos cuestiones importantes solo que creo que les pueden servir de utilidad y desde mi más modesta opinión, porque realmente el recuerdo que tengo es escaso. Se investiga en esta comisión, los títulos son gestión, evaluación y justificación relativa a la concesión de subvenciones. Quiero decir que desde el 2002 hasta la actualidad. Y la primera directora general de formación que vengo soy yo, que llegó en el 2008 y probablemente la que menos estuve, pero lo que yo hago es continuar con los procedimientos anteriores. Ya saben sus señorías que el modelo de formación profesional solamente en Andalucía tiene la parte de desarrollo y de gestión, como el resto de las comunidades, que es un modelo que se asiste o se basa en contar con entidades colaboradoras que imparten esa información, que esas entidades se financian a través de subvenciones públicas y, por tanto, les es aplicativa la normativa que en ese momento pues hubiera, o la que yo me encontré en ese momento, general de subvenciones, más todas las pertinentes que tuviera la Junta de Andalucía. Y lo que sí quiero decir que en el momento, en esos 8 meses efectivos que estuve, las ayudas estaban sometidas a controles de legalidad y económicos y siempre eran con carácter previo a la fiscalización, en la que yo me encuentro a todas las fases de concesión, de pago, de justificación, como la de carácter posterior, que es a través del control financiero previsto en la normativa general de subvenciones. O sea que yo la que resuelvo, que es la única que resuelvo, en diciembre de 2008, me fiscaliza tanto legal como económica, como presupuestaria, como contablemente, todos los actos que yo dicté. Si esta intervención es la que se traduce a fiscalización previa, pues todos y cada uno de los documentos contables tramitados en estas subvenciones, que no los tramito yo, pero se tramitan desde la dirección, pues las responsabilidades políticas por esos 6 meses de 2008 de ejecución pueden ser las que se me puedan pedir de las subvenciones anteriores, pero no, sin duda, de las que yo resuelvo en el 2008, porque yo me voy en abril del 2009. Y la intervención de esos meses en los que yo estoy considera que la entidad, si no ha ejecutado bien, pues se procede a proponernos al órgano gestor la realización de un expediente de reintegro por la cuantía que no esté adecuadamente justificada, cosa que a mí no se me planteó en el tiempo que yo estuve. Y por todo ello, para concluir este apartado de primera parte de la comisión, son subvenciones reguladas según normas que preceptivamente han sido informadas. Segundo, al 100%, las subvenciones otorgadas o sometidas estaban todas a fase de fiscalización previa por la intervención general de la Junta. Tercero, que son subvenciones sometidas al control financiero de subvenciones, siendo favorables las que yo estuve, en el periodo en que yo estuve, que son ya las que pude resolver. Cuarto, que son subvenciones otorgadas por el órgano gestor, siempre han actuado conforme a la legislación aplicable, general y específica, y yo pues lo podré decir, como lo he dicho, a lo mejor de una manera poco técnica o poco clara, y probablemente los que me hayan precedido lo han dicho muchísimo mejor que yo porque son los técnicos, pero más claro a lo mejor pues tampoco se puede decir porque es lo que hay, ¿no?
Y me queda la parte de la evaluación, que también viene en la comisión, en el enunciado, y que os remito a toda la intervención que hizo la señora Carril, que era mi jefa de servicio, que yo creo que lo explicó estupendamente el día 22 de marzo, y en el que yo, pues, como comprenderéis, que ni me acuerdo, y aparte que no creo que en la parte técnica yo tenga que intervenir. Sí, os voy a decir un dato que creo que os puede servir de utilidad a la hora de encuadrar, ¿no?, mi periodo. Es que yo resuelvo la convocatoria de 2008, a final del trimestre del ejercicio natural, es decir, del 2008, tras la oportuna fiscalización del interventor. Que la ejecución de las actividades formativas de esta resolución se establece entre 9 y 12 meses a partir de la resolución, que yo ya no estoy. Que el plazo de presentación de la justificación de esos gastos que yo resuelvo en esa convocatoria por parte de la entidad es 2 o 3 meses desde que se termina la actividad subvencionada. En tal caso, bueno, ya es que ya ni desconectada totalmente. Y en tal caso sí os podría decir que la que a mí me copilla, la que a mí me compete, o la que me pudiera tocar por los últimos meses del 2008, es la convocatoria 2007 o la anterior, que no sé ni qué convocatoria fue, que pudiera coincidir con mi propuesta de grabar las siguientes por parte del servicio, las siguientes propuestas de pago del ejercicio siguiente. Este expediente anterior del 2007 se cierra previa fiscalización y contabilización, y se cierra el expediente completamente en el segundo trimestre del 2009. Y ese ni se reclama, yo me fui en abril, pero vamos, me consta que ni se reclamó nada. Y recordaros que lo normal es que una convocatoria de subvenciones se desarrolla a lo largo de al menos tres ejercicios naturales, y yo no veo ni mi resolución de 2008 ejecutada, ni empezada, ni iniciada, y ni lo que se hace en el 2009, ni lo que se justifica en el 2009 o en el cuarto trimestre del 2009, ni la fase de liquidación que se haría en el 2010, ni, por supuesto, la fase de cierre ni fiscalización que se haría posterior al 2010, si hubiese reintegro o no hubiese reintegro, que no lo sé. Luego, y el segundo tema que os quería un poco hablar, porque sé que se ha hablado en esta comisión, es el tema de los consorcios. Durante este periodo fui, además de todas las funciones que tenía, presidenta de 2 consorcios. Sabéis que participada mayoritariamente por la consejería. En estos consorcios, estas presidencias, sin remunerar, por supuesto, son inherentes al cargo del director o de la directora de formación para empleo. Vienen por norma, por razón de su cargo, no porque te lo den especialmente cuando tú llegas. De hecho, pues estaban anterior a mí y me imagino que seguirían. Y el resto de los consorcios, la presidencia la ostentaban los delegados provinciales. Estos son los 2 únicos casos en los que, cuando yo llegué, estaban la presidencia en el director de formación, en este caso la directora de formación para el empleo. Y ambos consorcios estaban dotados de un director gerente y de un interventor delegado, además de un secretario. Todos y cada una de las subvenciones que se otorgaron en los consorcios fueron fiscalizadas de conformidad a la intervención competente. En unos casos, la intervención delegada que teníamos en los consorcios de la Consejería de Empleo, y en otras, la intervención general. Asimismo, algunas de las subvenciones fueron sometidas a control financiero, y quiero recordar que una de ellas fue cuando estaba yo a finales de 2008, porque las visitas, creo recordar, 2 de ellas se hicieron en enero de 2009, todo esto lo estoy diciendo un poco de memoria a raíz de haber leído un poco la comisión, y fue favorable. Y además sin que haya supuesto ningún tipo de discrepancia. Por tanto, ajustado a derecho. Y en cuanto al procedimiento de subvención, más o menos creo que ya se ha comentado aquí, son subvenciones regladas, que cuentan con una base, ya he dicho quién son todos los que se encuentran competentes para ello, el procedimiento de concesión sabéis que es de concurrencia no competitiva, y las actas en los expedientes, que se ha hablado de la presencia de actas en el expediente, debido al procedimiento de concesión establecido en las bases reguladoras, no es un requisito exigido. Prueba de ello es que todas ellas han sido fiscalizadas, repito, de conformidad por el órgano de control interno, es decir, la intervención delegada o la intervención general. Y la valoración técnica de los proyectos
que también se ha comentado, se ha realizado previsto a una base reguladora y previsto unos resultados que dicha valoración se han plasmado en las propuestas de resolución de concesión que han sido sometidas al trámite preceptivo de fiscalización previa. Y la valoración económica de los proyectos se efectúa en base a la programación formativa de cada uno de los consorcios. Una propuesta que además no hay que olvidarse que son unas entidades de derecho público, participadas mayoritariamente, como se ha dicho, por la Junta, junto con una entidad local. Es decir, han sido creadas expresamente para ejecutar un proyecto formativo muy especializado y concreto en los sectores más productivos de Andalucía. El presupuesto de gasto del consorcio y, por tanto, el coste del proyecto formativo es aprobado luego por un consejo rector en el que se encuentran representadas las dos administraciones que forman el consorcio. Y el pago de las subvenciones se queda establecido en la orden, yo además no estoy en ninguna de ellas, estando todos y cada uno de los pagos sometidos, como he dicho, a esa fiscalización previa. En cuanto a las justificaciones y a los reintegros de los consorcios, además de fiscalización previa, como he dicho, también los consorcios están sometidos a un control de financieros de subvenciones regulado en el título 3 de la Ley General de Subvenciones, a numerosos controles de fondos europeos, y yo los que cuento y con los que estoy durante en mi periodo, yo no veo los posteriores, son con resultados favorables. Nada más, comprenderán que por lo que he podido comentar o decir, el grado de conocimiento que yo pueda tener de la consejería o que tengo, sobre todo actualmente, llevo 7 años desde que me fui de la dirección, totalmente retirada tanto de cargo público como por supuesto, ya no solamente de cargo público, sino de cargo orgánico, de cargo de todo tipo. Entre medio, pues, mi vida ha dado también otro vuelto, muchísimo más personal, he tenido 2 hijas, en fin, que el tiempo que yo estuve fue muy limitado, el grado de conocimiento que yo podía tener, pues, no fue ni siquiera de un ejercicio completo, con lo cual ni pillé el final de uno y el principio de otro, con lo cual no tuve ni siquiera que repetir ni un procedimiento completo. Imaginarse, pues, también, pues, mi situación, ¿no? Y, como he dicho, si quisiera que deciros que he tenido más información quizás ahora por la comparecencia, por todos los responsables, por ustedes, por toda la normativa, fiscalización y todo que me he tenido que leer para asistir a vuestra comparecencia, y porque, bueno, realmente que por el escaso tiempo en que estuve en ella. Y a pesar de todo ello, como le dije al principio, y no tuve en este periodo ningún conocimiento de irregularidad, ni nadie me lo propuso, ni, por supuesto, espero que entiendan que, además, los jefes de servicio y los técnicos a mi disposición actuaron siempre, creo que con toda la mayor legalidad, como así se esperan de ellos, y me consta que fue así. Y espero que entiendan, pues, que ni siquiera están concretados mis hechos, que se me investigan, no he prestado todavía aún declaración ante la autoridad judicial, y bueno, siendo investigada como estoy, espero que entiendan que tras ello, pues, considero que no debo hacer declaración, ya que en su momento, y como de acuerdo al ofrecimiento que me ha hecho el presidente, o que se me hace la citación, pues me acojo a este derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lara. A continuación, y para hacer compatible el derecho que le asiste a la compareciente y también el que tienen los diputados de hacer sus preguntas, vamos a dar un turno de intervención inicial a las diferentes formaciones políticas. En este caso, vamos a comenzar por Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria para Andalucía, y por la señora Cortés. Señoría, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Buenos días, señora Lara. Buenos días. Bienvenida a la comisión. La verdad es que nos ha dejado un poquito chafados, porque, bueno, de la intervención que usted ha tenido, de la declaración, porque sí ha declarado lo que no va a responder a las preguntas de los grupos, yo intuía que íbamos a poder abordar con usted algunos de los elementos que yo creo que han sido importantes que ha situado, y por lo tanto que iba a responder a las preguntas de este grupo y a las preguntas de los grupos de la comisión. En fin, yo respetamos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida su derecho a no declarar, a no responder a las preguntas, mejor dicho, pero, pues, lógicamente, eso nos sitúa
a aquellas personas que han tenido una responsabilidad política, que han pasado por esta comisión y que prácticamente todas han acogido ese derecho a no responder a las preguntas, pues una dificultad añadida para estos diputados que tenemos que llegar a una serie de conclusiones, ¿no? Porque colaborar con el trabajo de esta comisión pues también es importante. No obstante, bueno, pues yo le haría las preguntas que habíamos preparado para su presencia hoy aquí en la comisión. La primera pregunta, bueno, la primera bloque de preguntas se la haré en función de lo que usted ha situado, ¿no?, en la declaración inicial que ha hecho. Nos ha llamado poderosamente la atención que su dirección general dependiera del SAE, no al revés. Esto, bueno, miraremos el decreto de estructura porque es verdaderamente anómalo, ¿no? Se supone que es al revés. Los servicios centrales son los que coordinan a las agencias empresariales. Entonces, que haya ahí una dependencia de su dirección general por parte del SAE nos ha parecido un tanto anómalo. En segundo lugar, le iba a preguntar por qué la nombran, cómo llega a usted la propuesta de nombramiento de directora general y por qué la cesan en ese breve periodo de tiempo, ¿no? 11 meses, 8 efectivos que dice usted entre algunas cuestiones vitales, ¿no? En tercer lugar, ¿qué significa cuando usted ha dicho que usted continuó con los procedimientos anteriores? ¿Qué significa eso exactamente? Usted ha dicho que en el tiempo en el que usted estuvo sí que pudo realizar una orden, he entendido, una orden de convocatoria, una orden reguladora que venía de aplicar un decreto del Estado. Es decir, que usted elaboró normativa, digamos, para Andalucía. Me ha parecido entenderle. Quería saber si en esa elaboración de la normativa tuvieron en cuenta las recomendaciones que la Cámara de Cuentas elevó a definitivas en el año 2007 o no. Si en los consejos de dirección, en los que supongo que usted participó a lo largo de esos 8 meses, en los que 11 meses en los que era directora general, se abordó de manera específica la formación profesional para el empleo, qué es lo que abordaron. Y le quería preguntar por la dirección política de los consorcios, porque no sé si usted ha seguido la realidad de los consorcios y cómo están ahora, pero digamos que están hechos unos zorros. Algunos han pasado al SAE, se le dé una nómina a los trabajadores extraordinariamente de 15 o 16 meses, ya no son consorcios, son escuelas, llevan sin plan formativo en torno a 3 años. Entonces, ¿quién ejercía la dirección política de los consorcios? Y luego también, no sé si usted sigue la realidad o no de la formación profesional para el empleo, pero, y me va a disculpar, los que han tenido alguna responsabilidad política y han pasado por la comisión, se empeñan en plantear que todo estaba bien. Yo lo entiendo. Entiendo que ustedes defiendan el trabajo. ¿Cuál es el problema? Que la realidad es que la presidenta de la Junta de Andalucía decidió unilateralmente suspender las subvenciones de formación para el empleo, que la Comisión Europea decidió una suspensión de pago del Fondo Social Europeo, fruto de la falta de credibilidad que le daban algunas noticias que han aparecido en la gestión de la formación profesional para el empleo, que la Administración autonómica procedió a descertificar todos los fondos sociales europeos de los fondos de formación para el empleo, que se procedió a la revisión de todos los expedientes de formación para el empleo y a elevarse a definitiva petición de reintegro. En el caso de los consorcios, le informo de que hay algunos de que prácticamente la totalidad del dinero recibido para la formación le está siendo requerida como reintegro, que tenemos 18 juzgados instruyendo una causa, que hay unos informes de actuación del interventor general que quita el hipo, y que como trasfondo tenemos una comunidad autónoma en la que el desempleo
es estructural antes de la crisis y no digamos nada durante la crisis. Entonces, claro, yo entiendo que los responsables que habéis tenido alguna responsabilidad política planteáis que todo se ha hecho bien, pero yo no, le digo que la realidad en la que estamos es esa y por eso tenemos esta comisión de investigación, entre otras cosas. Yo quería preguntarle si en el tiempo en el que usted estuvo como directora general se abordó la necesidad de cumplir, de repasar, de leer, de mirar y de, en definitiva, materializar las recomendaciones de la Cámara de Cuentas en orden a la gestión de la formación para el empleo. Entiendo que usted lo que firmaba eran los cursos multiprovinciales. Si se dio alguna instrucción al conjunto de las direcciones territoriales de cómo hacer el seguimiento a esos cursos, instrucciones que fuesen homogéneas en todo el territorio. Si dieron instrucciones desde los servicios centrales a las delegaciones territoriales para el seguimiento de los cursos que se estaban realizando. O, como nos han dicho aquí los jefes de servicio, digamos que cada provincia tenía que, abro comillas, buscarse la vida, cierro comillas, en cómo deberían de seguirse esos cursos. Me ha llamado la atención, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida solicitó una información al Gobierno andaluz para poder abordar estos trabajos de la Comisión sobre la planificación de la formación profesional para el empleo. Bueno, nos llegó hace algunas semanas un documento verdaderamente extenso de 432 páginas que se titula Informe relativo a la planificación de la formación profesional para el empleo a través de la detección de necesidades formativas, en contestación al requerimiento de la Comisión de Investigación relativa a las concesiones de subvención otorgadas por la Administración, bla, 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 bla. Que tiene fecha de 23 de noviembre del 2015, que nos ha sorprendido que nadie firma este informe, pero bueno, esto es lo de menos. Lo que nos ha sorprendido es que de las 432 páginas de este documento, 400 es el BOJA y los cursos de formación para el empleo. Y en el informe de evaluación lo que nos cuenta es cómo, a través del Observatorio Argos y a través de una investigación cualitativa y cuantitativa con el sector, se decidía en qué cursos se iban a dar. Pero en ningún caso hemos visto objetivos o una planificación de en qué porcentaje queremos reducir el desempleo, cuáles eran los objetivos políticos desde el punto de vista de la consecución del derecho al empleo, no están aquí plasmados. No sé si es que nos han mandado un documento que no refleja eso, o le pregunto, en el tiempo en el que usted fue directora general, en la planificación de la formación profesional para el empleo, además de qué cursos de formación se iban a dar, ¿contenía algún tipo de objetivo político de generación de empleo estable y de calidad, de reducción de los porcentajes de desempleo, de combate de la desigualdad de género en el acceso al mercado laboral? En definitiva, objetivos políticos de hacer cumplir el Estatuto de Autonomía o no los elementos a los que el pueblo andaluz tiene derecho. Y si lo hacían, si lo tenían, ¿cómo evaluaban la política de formación para el empleo? Porque, claro, señora Lara, aquí nos hemos encontrado, esta diputada se ha encontrado a mujeres que han pasado por 4 o 5 cursos de formación para el empleo, que no están trabajando en nada para lo que supuestamente se formaron y que siguen viviendo una realidad tremendamente dura desde el punto de vista de su vida cotidiana. Y pasaron por un curso, otro curso, otro curso, otro curso. ¿En qué manera evaluaban o planificaban y rendían cuenta de los efectos que tenían la política? Digo, como usted ha dicho, que seguía los procedimientos anteriores, si es que ese procedimiento existía o no existía cuando usted se fue, seguía sin existir. Por lo tanto, ¿qué instrucciones llegaban, si es que llegaban, de los servicios centrales a las provincias para el seguimiento de la inserción laboral, fruto de los cursos de formación para el empleo? Porque también hemos podido ver en el informe de inserción laboral de Argos que el informe lo que plantea es que les basta con un alta en la Seguridad Social o un contrato, sin saber si el contrato es
en el espacio formativo en el que tuvo el curso, o si el contrato es de 2 horas, o de 7 días, o de 24 meses. Entonces, ¿cómo evaluaban el efecto que tenía la formación para el empleo? Queríamos saber también acerca del GEFOC, la herramienta informática y de UMAC. Es la empresa que se encargó de su diseño allá por el inicio de los años 2000, que han aparecido informaciones de que tenía trabajadores en los servicios centrales. Y luego hemos conocido, trabajadores de esta empresa UMAC, luego hemos conocido que hay una causa abierta a 5 ex altos cargos por el trabajo de estos trabajadores, valga la redundancia, UMAC, en los servicios centrales, y que luego algunos de ellos parece ser que han acabado en la FAFE y, por lo tanto, en la Administración autonómica. Que le quería preguntar si en el tiempo en el que usted tuvo conocimiento de que estos trabajadores estaban trabajando en los servicios centrales, qué es lo que hacían y sobre la herramienta informática. También queríamos abordar con usted si se dieron instrucciones de los servicios centrales sobre la elección de los auditores, que ha sido puesta en tela de juicio por los interventores. De tal manera que se ha planteado incluso la modificación de la normativa. Ha habido interventores que han situado aquí que parecía que los auditores hacían informes ex ante de que los cursos se dieran. Tuvimos aquí un empresario que reconoció que se quedaba con el 20% de beneficio de los cursos de formación. No hace falta que yo le diga, usted lo sabe, que esto es sin ánimo de lucro. Es decir, que no es posible que un porcentaje de la subvención vaya a obtener beneficio. Pero, claro, al mismo tiempo, nadie se puede creer que los empresarios trabajen por amor al arte, ¿no? Algún beneficio tenía que haber. Yo le quería preguntar si en el tiempo en el que usted estuvo, si abordaron esta cuestión o si tuvo usted conocimiento de esta situación que nos hablaba, de la que nos hablaba este empresario. Y, por último, 2 preguntas que también tienen que ver con recomendaciones de la Cámara de Cuentas. Si llegaron instrucciones para armonizar los salarios de los formadores, porque hemos visto en el informe de la Cámara de Cuentas y en los informes de los interventores provinciales, mucha brecha, ¿no?, entre salarios que podemos decir muy altos o salarios muy bajos. Cómo no armonizaron esos salarios de los formadores o se lo hicieron como lo hicieron. Y, por último, cómo dieron instrucciones para armonizar en el conjunto del territorio los procesos de subcontratación, habida cuenta de que hemos tenido conocimiento de entramados empresariales que se dedicaban bien a pedir curso para la pequeña y mediana empresa, o bien a subcontratar los procesos de formación para el empleo, los que han sido llamados cazasubvenciones. Y, por último, cómo hacían las instrucciones desde los servicios centrales para que desde las provincias les remitiesen las posibles empresas beneficiadas que iban a ser efectuadas para el seguimiento de la convocatoria en curso, cómo ordenaban esas efectuaciones. Esas eran las preguntas que desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida les queríamos hacer. Nada más, comprender o reconocer su derecho a no responder a las preguntas, pero lamentar, la verdad que esperábamos que fuera a contestarnos en la mañana de hoy. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Cortés, señoría. A continuación tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos la señora Bosquet. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenida, señora Lara. La verdad es que también mostraré un poco de sorpresa porque al inicio de su intervención yo la verdad es que creo que me lleva a confusión y me ha parecido que iba a contestar a las preguntas. Luego, sin embargo, ha dicho que no y la verdad es que me ha causado bastante sorpresa. Y más que nada porque es verdad que su experiencia al frente de esto ha sido corta y yo comprendo su situación. Desde luego que la respetamos y la entendemos, pero sí que es que creo que el gran problema que estamos teniendo aquí, y siempre lo digo y lo repito, y es verdad que responsabilidad
política no es igual a la posibilidad o no de haber cometido un ilícito penal que desde mi punto de vista no tiene absolutamente nada que ver. Porque se puede tener responsabilidad política y no por eso que a lo mejor los hechos ocurridos, los que se estén enjuiciando, pues sean constitutivos de un ilícito penal. Yo creo que algo que es claro y patente y algo que debe delimitarse. Yo comprendo las dificultades de ustedes, de los comparecientes, por encontrarse inmersos en una causa penal, pero han sido cargos políticos, han tenido responsabilidades y como tales yo entiendo que este Parlamento y los ciudadanos de Andalucía merecen una explicación, merecen una respuesta, salvaguardando lógicamente su derecho a no declarar contra sí mismo en un ámbito judicial, pero y con el derecho lógicamente de si alguna pregunta que se le pudiera realizar pudiera ser comprometedora, obviamente yo lo entiendo porque también soy letrada el hecho de que no se declare, pero vuelvo a repetirlo, es que por el hecho de haber sido político, por el hecho de haber obtenido una responsabilidad desde el punto de vista de ciudadanos, entendemos que es que eso requiere un plus, y requiere un plus de responsabilidad. Yo no sé la experiencia, ni sé cuál es su trayectoria profesional, ni sé cuál era la experiencia laboral que tenía para que se la colocara al frente de una dirección, entiendo, de un organismo tan importante como era el SAE. Entiendo, desde luego, no dudo de su capacidad laboral y del hecho de su designación obedeció a su valía y a su experiencia, pero sí nos gustaría preguntarle respecto a eso, porque también quiera que no, resulta un poco raro el hecho de que se ponga al frente a una persona en un cargo de dirección importante y que ni siquiera llegue al año, con lo cual, sumándome un poco a lo que ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, me resulta raro que en un órgano tan importante donde se supone que lo que se buscaba era intentar paliar el alto índice de desempleo que sufrían los andaluces y las andaluzas y intentar dirigir esas subvenciones para los cursos de formación para paliar ese empleo, pues lo normal y lógico es que al frente de la encargada de dar esas subvenciones fuera una persona, primero con una intención de perdurar en el cargo, porque lógicamente usted estará conmigo con que una mayor solvencia y un mayor conocimiento te da el perdurar al frente de un cargo. Y lógicamente el hecho también de fijarse un objetivo, como le ha dicho mi compañera de Izquierda Unida. Entiendo que un director tiene que llegar primero por capacidad, por el hecho de que va a ser capaz de conseguir unos logros y un objetivo. Y segundo, ¿cuáles eran los que usted se había fijado personalmente? ¿Qué objetivo y qué meta llegó a alcanzar? Yo, lamentablemente, a mí no me vale lo que me ha dicho de que llegó apenas unos meses y que apenas sabe nada. Me niego rotundamente a pensar que al frente de un puesto de dirección de un organismo público se ponga una persona que dice que llegó unos meses y luego se fue, pero que no tenía ninguna meta, parece que ni sabe ni por qué llegaba ni por qué estaba. Es que me niego en rotundo a pensarlo. Y mire usted, lo del plus de responsabilidad que yo le digo es porque cuando usted llegó en el 2008, pero es que ya desde el año 2004 había un informe de la Cámara de Cuentas donde ya se ponían de manifiesto esas irregularidades en las subvenciones y los cursos de formación. Con lo cual yo entiendo que usted... Entiendo y doy por hecho que sabría de ese informe de la Cámara de Cuentas del año 2004. Con lo cual, también quería preguntarle sobre qué objetivo o qué meta se fijó usted para intentar, en ese tiempo que estuvo, porque yo presupongo que cuando usted llegó, lógicamente, no sabría que iba a durar tan poco, cuál era su objetivo y sus metas para intentar paliar esas irregularidades que puso de manifiesto la Cámara de Cuentas en el año 2004. Y que luego, pues lamentablemente, pues siguieron existiendo esas irregularidades cuando se llevó a cabo el informe general sobre el servicio de salud de empleo, en el que usted estuvo al frente durante un año, que luego de todas las subvenciones que otorgaba el SAE se vio determinadas irregularidades mucho más manifiestas que conllevaron al hecho de que se tuviera que hacer un informe especial de esas subvenciones por parte de la intervención.
que posteriormente, abocado a un informe de actuación, que como usted sabe, como yo, son un instrumento totalmente excepcional, que eso ha producido también que se haya ocasionado la suspensión por parte de la presidenta de la Junta de Andalucía de las subvenciones en materia de formación, que lamentablemente también se produjo una pérdida de confianza por parte de la Unión Europea hacia esta comunidad, lo que conllevó una desertificación de 46 millones de euros, que por si los ciudadanos no lo saben, es un dinero que ha salido de la caja de la Comunidad Autónoma de Andalucía y no se va a recuperar por parte de la Unión Europea, con lo cual estamos hablando de una serie de cuestiones desde mi punto de vista graves, como para que, repito, usted hubiera debido, pese a su breve y escaso tiempo que estuvo al frente, pero que hubiera podido contestar y, sobre todo, esos objetivos y esas metas que usted, como directora, entiendo que debería de haberse fijado. Quisiera preguntarle, aunque ya muchas de las preguntas que le ha hecho mi compañera de Izquierda Unida las suscribo, pero muchas no, prácticamente todas, y no nos vamos a hacer reiterativos, pero al frente de esos consorcios, ya ha puesto de manifiesto la situación de los consorcios, no voy yo a repetirlo, pero bueno, como usted como presidenta también de esos consorcios, igualmente, ¿qué metas y objetivos se llevaba a cabo? Queríamos preguntarle, usted ha dicho que usted llegó cuando ya se había hecho la convocatoria del 2007, que después la convocatoria que usted hizo en el 2008 se procedería, se liquidaría y se ejecutaría posteriormente, pero queríamos preguntarle si durante el tiempo que usted estuvo se llevó a cabo algunos expedientes de reintegro. Queríamos preguntarle también acerca de las exoneraciones, si cuando usted estuvo al frente de esa dirección provincial llevó a cabo alguna exoneración y qué criterios se tenían en cuenta, porque lo claro y real es que se pasó de algo excepcional, como era efectuar a las empresas de tener que justificar esos gastos, pues se volvió un sistema general. Entonces queríamos preguntarle acerca de esa cuestión. Queríamos preguntarle también, porque usted sabe como yo que la Ley General de Subvenciones contempla como norma general la concurrencia competitiva y, sin embargo, quisiéramos también preguntarle por qué, quizás cuando usted ya se fue o en el momento que estaba, porque creo que ha dicho que se fue en abril o en mayo del 2009, que usted sabe que en el informe de la Cámara de Cuentas se dice que el 89% de las ayudas en el año 2009 pues se utilizaron con el procedimiento de concurrencia no competitiva, que repito que es lo excepcional de lo que contempla la Ley General de Subvenciones. Quisiéramos preguntarle también por esas subvenciones nominativas y excepcionales que se hicieron, tanto la que se llevó a cabo al organismos más representativos, que eran UGT y comisiones obreras, que hay que recordar que en el año 2009 se ascendió a 1.350.000 euros y dice la Cámara de Cuentas que ambas resoluciones de concesión en lo relativo a la justificación, pues dice la Cámara de Cuentas que el objeto se desprende como no subvencionable, aunque usted estuvo después, pero algo, entiendo, puesto que eran anteriores, algo conocería al respecto. Quisiéramos preguntarle también por las subvenciones nominativas que se llevaron a cabo a la FAFE en el año 2009 por importe de 24.577.231, con multitud de irregularidades que pone de manifiesto la Cámara de Cuentas. Quisiéramos preguntarle también sobre aquellos certificados que iban dirigidos a la intervención de la Junta, en que se acreditaba como hechos ciertos que los fondos objetos de la subvención se aplicaban al objeto para el cual la misma se había dado, y luego posteriormente en ese informe de intervención pues se ha demostrado que no es así. Casi todos los comparecientes que están pasando por aquí, como ha dicho también mi compañero de Izquierda Unida, están diciendo que todo está bien, pero volvemos a lo mismo. La serie de cosas, la casuística que se ha producido, que yo he relatado con anterioridad, y la que nos encontramos ahora, que es con esta comisión de investigación, con ese informe de intervención y con una instrucción llevada a cabo por 18 juzgados. Que repito,
No estamos dirimiendo aquí ilícitos penales, pero sí responsabilidades políticas que, como poco entiendo que tengan que haberlas precisamente por esa pérdida de confianza, por esa paralización de las subvenciones y por esa desertificación. Con lo cual, con independencia de que haya o no ilícitos penales, lo que sí está claro es que hoy en día quien está sufriendo esa paralización son los desempleados andaluces, y entonces entiendo que como mínimo unas responsabilidades políticas tiene que haber al respecto. No me voy a reiterar más porque casi todas las preguntas, repito, las ha hecho la compañera de Izquierda Unida, con lo cual las doy por reproducidas para no hacer extensivas, y nada más lamentar enormemente el hecho de que no declare, porque hubiera podido aclarar determinadas cuestiones, y si bien entiendo su derecho a no declarar, repito, que el hecho de haber ostentado una dirección debe de exigírsele, con todos mis respetos, un plus de responsabilidad, aunque usted ahora no esté, como parece ser que ha dicho, al frente de ninguna responsabilidad, pero sí, por respeto al tiempo en el que estuvo y por ese nombramiento que en su día se le hizo, entiendo que debería de haber contestado, y por lo demás, pues desearle suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bosque, señoría. A continuación, y por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, tiene la palabra el señor Yagüe. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, compareciente, por su asistencia. Desde el Grupo Parlamentario Podemos queremos hacer una precisión al respecto de lo que está sucediendo en la comisión con los cargos políticos que están compareciendo. Y es que, si bien el derecho a no declarar contra uno mismo en el ámbito judicial es inapelable, y también lo es en esta misma comisión, puesto que efectivamente se da la circunstancia de que la investigación que se está desarrollando por este Parlamento corre en paralelo a las numerosas causas judiciales abiertas en relación a las actividades de la Junta de Andalucía en materia de formación. Ello no es óbice o no impide que aquí, en realidad, estemos celebrando, a pesar de que se quiera denegar o se quiera llamar de otra forma, un juicio político. Y es evidente que los diputados, como representantes de los ciudadanos, estamos encargados de realizar ese juicio político, es decir, de averiguar qué ha pasado y exigir, en su caso, lo único que puede exigir esta Cámara, que son responsabilidades políticas. Esta comisión trata de obtener datos e información para llegar a una serie de conclusiones que después se votarán en el Pleno y, bueno, mostrarle a los ciudadanos qué ha ocurrido en un determinado ámbito. Una de las novedades en el parlamentarismo actual es que las comisiones de investigación no solo quedan recogidas en unas actas, sino que al retransmitirse, como hace este Parlamento en directo vía Internet, pues son numerosos los ciudadanos los que siguen lo que aquí hacemos. Y desde Podemos queremos manifestar, como han anunciado o han mostrado anteriormente las representantes de Ciudadanos y de Izquierda Unida, que efectivamente no podemos, evidentemente, ni realizar ningún acto de coacción, ni de intimidación, ni de provocar forzadamente las declaraciones de los comparecientes. Pero sí que queremos manifestar que, aunque acatando y, por supuesto, cumpliendo la ley, no respetamos la actitud de los comparecientes que se están negando a declarar, puesto que, siendo un cargo de elección política y debiéndose a él porque, supone la realización material por parte de diversas personas de las políticas de un concreto partido al que los ciudadanos eligen y ponen al mando de una administración, entendemos que es imprescindible que si hay que rendir responsabilidades políticas en algún sitio, ese sitio es esta Cámara. Las judiciales van en su ámbito, las sociales, digamos que son tramitadas o ejecutadas en algunas ocasiones y con todas sus críticas y todos sus defectos por los medios de comunicación, pero es evidente que la responsabilidad política al rendir cuentas a los ciudadanos, y ya digo, no solo es por la categoría de representación que ostentamos los diputados, sino por el mismo hecho de que los ciudadanos, a través de esta retransmisión, pueden seguirla, pues lo consideramos imprescindible. Dicho esto, con algunos comparecientes, y como decimos desde el Grupo Podemos, respetando siempre el derecho a no declarar contra uno mismo y para evitar precisamente crear ciertos problemas a las defensas en esos procedimientos judiciales, cuando los comparecientes nos están advirtiendo de dichas circunstancias, tratamos por lo menos de obtener información de carácter neutro, es decir, que el compareciente, siempre decidiendo él mismo si quiere declarar o no, pues conteste a preguntas que no le provoquen ninguna incomodidad. Así que vamos a formularle desde nuestro grupo parlamentario unas preguntas, digamos, de carácter sencillo. Y son, por ejemplo, al respecto de la información que usted ya nos ha proporcionado respecto al
periodo de tiempo que ocupó el cargo y la actividad de carácter más bien, efectivamente, de político de supervisión, ya que tenía a una serie de técnicos asesorando, es en relación a las subvenciones de carácter especial. Si usted podía contarnos cómo era la tramitación ordinaria anual, es decir, tenemos diversas ramas en materia de formación de subvenciones, pero una de las más importantes por el importe dinerario eran las concedidas a sindicatos o patronal, o aquellas que por las circunstancias sociales excepcionales o por su cuantía debían de tramitarse en el Consejo de Gobierno. Entonces la pregunta es, ¿usted puede contar más o menos detalladamente cuál era la tramitación ordinaria, con quién se reunían, cómo se tramitaban en concreto, o si los expedientes simplemente eran tramitados por los funcionarios y no había, digamos, una dedicación especial? Es decir, si directamente desde su dirección general, que como ya nos ha dicho usted, en realidad no estaba como cargo orgánico de dirección del SAE, sino al servicio del SAE, pues se realizaba un trabajo especial desde el punto de vista funcionarial o neutral. Es decir, pues mire, tal mes llegaban tales números y las reuniones se hacían así, se tramitaban con estos cargos. ¿Eso es posible? Bien. Por otra parte, como también han señalado, no, yo pregunto, termino la pregunta, si la compareciente efectivamente me dice que no, paso a la siguiente pregunta, sin problema. Sí, no, la idea es evitar el silencio porque... Otra de las preguntas que quisiéramos hacerle al respecto de la Dirección General de la Formación era si, si se recibían de manera oficial, digamos, los correspondientes escritos por parte de las diversas dependencias administrativas respecto a la reclamación de más medios materiales o humanos y personales para poder hacer frente a la enorme carga de trabajo que una y otra vez han expuesto los comparecientes con categoría de funcionarios o los jefes de servicio, y si se recibían esas peticiones de, digamos, socorro o ayuda por parte de las unidades inferiores, qué forma o qué tramitación se le daba a las mismas, y si desde la Dirección General pues se hacían llegar, digamos, a la cúspide o a quien tenía que decidir desde el punto de vista presupuestario las posibilidades de dotar esos cargos y esos medios humanos y materiales. También quisiéramos, o nos hubiera gustado haber obtenido una respuesta al respecto de la tramitación de las exceptuaciones, y si desde la Dirección General pues había alguna instrucción o en el periodo que usted estuvo pues se siguió la política de continuidad que nos han descrito la mayoría de los comparecientes, en el sentido de que cuando ellos llegaron la tramitación habitual de esas excepciones era, como se nos ha contado en la narración de los hechos, simplemente hacer listados. Si, por su parte, y en relación a las políticas generales, ya que su cargo era de esa naturaleza, se establecieron o dieron algunas líneas concretas que supusieran variaciones o cambios respecto a las políticas anteriores. Nos hubiera gustado también preguntar si tenía usted relaciones de manera más o menos directas y continuadas con los cargos superiores del SAE, vicepresidencia, presidencia del SAE, es decir, consejero y viceconsejeros, al respecto de la implantación de esas políticas, si había reuniones donde se comentaban hechos de relevancia o acontecimientos de los que tuviera información de manera general la Junta de Andalucía al respecto de las políticas de formación y empleo, y si eran conscientes de que ya en aquellos momentos pues se estaban produciendo algunas reclamaciones por parte tanto de formadores desde el punto de vista de la empleabilidad de los mismos en cuanto a las numerosas discrepancias que había en cuanto al pago de los salarios a pesar de ser empresa, si eso se comentó por parte de la Junta de Andalucía, e igualmente, bueno, pues el modo de control y llevanza de los cursos. Hubiéramos querido también preguntarle si desde su dirección se encargaban de la gestión o reunión de los datos necesarios para las publicaciones que se hacían en el programa Argos acerca de la efectividad de estas políticas de empleo, a raíz de que, si bien los datos han sido o son conocidos por los diputados, porque hemos entrado en la página web, por supuesto, a informarnos, pero nos hemos dado cuenta de que una de las exclusiones desde el punto de vista estadístico que se hacía era la eliminación de aquellos números que tenían que ver con la formación que implicaba unos compromisos de contratación, lo cual nos ha sorprendido, por lo menos a nosotros, bastante. También sí, a raíz de esas publicaciones sobre la efectividad de las políticas de formación de empleo, se era consciente de que en numerosas ocasiones
La contratación resultante, o lo que eran las altas por diversos periodos de tiempo en la Seguridad Social, en muchas ocasiones no tenía nada que ver con la formación recibida por los alumnos. Y sí, a su vez, dado el hecho de que efectivamente cuando uno estudia los expedientes o ve los cursos convocados, tienen un número de horas suficientes como para haber dado como resultado pues un número de profesionales en diversas materias con muy buena cualificación. Es decir, los cursos tenían un número de horas suficiente como para que cualquier persona, siguiendo los cursos con un poco de dedicación y atención, bueno, pues tuviera efectivamente esa cualificación o formación profesional que se pretendía. Y a la vista de la reciente oleada de emigración que se ha producido en todo el territorio nacional y también en Andalucía, sí, por la Junta de Andalucía había algún tipo de control o seguimiento de aquellos alumnos formados que, veían o tenían alguna utilidad, aunque fuera emigrando, en la formación recibida. Y no hay más preguntas en principio, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor Yagüe. A continuación, y por parte del Grupo Popular Andalucía, tiene la palabra el señor Torrico. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señora Lara. Unirme al lamento que han hecho el resto de mis compañeros de comisión, de que una vez más un cargo político, en este caso excargo, como otros compañeros suyos que han pasado por esta comisión, se niegue a declarar, y ante el cúmulo de casos que se están produciendo y que son la inmensa mayoría de cargos políticos los que se están negando a declarar, al contrario que lo que han hecho algunos cargos técnicos y funcionarios, pues nosotros entendemos que se trata más de una estrategia del Partido Socialista que de opiniones o de que ejercicio individualizado de su derecho a no declarar, cosa que evidentemente, independientemente del motivo por el que lo haga, nosotros respetamos, pues tiene derecho constitucional a ello. Y dado el relato inicial que ha hecho de su conocimiento y de su implicación en la labor de la Dirección General que le trae hoy aquí, pues lo primero que nos hubiese gustado saber eran cómo los motivos de su nombramiento y los motivos de su cese en tan corto periodo de tiempo, qué provocó o qué explicación o qué justificación se le dio por parte de sus superiores políticos en aquel momento de cuál fue los motivos de su nombramiento, y posteriormente, en tan corto intervalo de tiempo, cuáles fueron los motivos de su cese. Independientemente de eso, nos hubiera gustado aprovechar su presencia aquí para que nos hubiera dado respuesta a algunas cuestiones concretas en el ámbito de su dirección general. En primer lugar, le voy a hacer alguna pregunta respecto a la implicación de personal de la FAFE y de empresas externas en el régimen de control de las subvenciones. La que fue jefa de servicio de la simplificación de su dirección general, la señora Magdalena Carril, reconoció haber trabajado en la dirección general como empleada de la FAFE durante años y antes de ser funcionaria. Sus funciones como empleada de la FAFE estaban vinculadas a los consorcios. Ella dice que de interlocutora entre el director general de formación y los consorcios. Y la pregunta que me hubiese gustado que hubiera podido responder era si algún funcionario gestionaba y hacía seguimiento de la subvención de los consorcios, y si eso era así, porque una persona que trabajaba en una fundación era el canal de interlocución entre la Dirección General y otros entes instrumentales. Eso nos llama la atención y nos hubiese gustado que nos lo contestara. Igualmente, también me hubiera gustado preguntarle por qué si entre 2007 y 2010 se otorgan varias subvenciones por la propia Dirección General de Formación para el Empleo a la empresa UMAX para acciones de investigación e innovación en materia de formación profesional para el empleo, y que por qué además a través de la FAFE también se contrató con esta empresa más de 2,5 millones de euros, y si la Dirección General de Trabajo se creó a través de esta empresa una plantilla de personal al margen de los cauces legalmente establecidos. Si todo ello ha ocurrido algo parecido en la Dirección General de Formación, qué servicios prestaba esa empresa durante tanto tiempo y cómo es posible que se le contrate para gestionar la aplicación informática de gestión de la formación y que esos aplicativos como el GEFOC fueran calificados como obsoletos y generadores de incidencias por algunos de los usuarios, por ejemplo, un jefe de servicio de Sevilla que lo remitió a esta comisión. Nosotros, sinceramente, teníamos razones para pensar que el personal externo no funcionario hacía funciones de gestión y seguimiento de las macrosubvenciones otorgadas a FAFE, consorcios, sindicatos y patronal de los convenios y planes de formación. Porque además hemos visto algún expediente completo como en qué medida ese personal estaba presente. Mire, le voy a poner un ejemplo concreto, un expediente de UGT del año 2009, un expediente de una subvención nominativa,
copias de 2 correos electrónicos entre 2 personas cuyas direcciones de email tienen la coletilla .ex, que se refiere a EXT, que como bien sabemos son personal externo, no son Junta de Andalucía, no son personal externo a la Junta de Andalucía, no funcionarios. Y le leo el texto de que un externo le está dando instrucciones a otra externa. Dice, ESPE, para UGT, del listado que me envía, cortar en el curso 41-229 inclusive. 2 puntos. Serían 6,2 millones. Y la susodicha ESPE es quien recibe mediante email del propio coordinador de programa y homologaciones de IFE Andalucía la programación del plan de desempleados de UGT. Y me hubiera gustado preguntarle si cree que esta información debe de tratarla entre personal funcionario y no personal externo, y si cree que era normal y ajustado de derecho que entre 2 externos se den las instrucciones para la programación de los cursos de ese macroexpediente de varios millones de euros como el de la Unión General de Trabajadores. Y respecto a esta propia institución, la Unión General de Trabajadores, también en la que fue la jefa de servicio de análisis y planificación de su dirección general, la señora Carril, entre 2008 y 2011, ha dicho en esta comisión que ella a la hora de homologar sedes de formación no tenía en cuenta si era un partido político, un sindicato, una empresa, una entidad sin ánimo de lucro o una corporación local, que desde su servicio de la dirección general no miraban este tipo de cuestiones, solo que tuviese las instalaciones y aplicar las normas sin discriminación para ningún tipo de caso. Me hubiera gustado preguntarle si coincide usted con esas apreciaciones, si cree que desde esa dirección general no se habían dado las instrucciones políticas necesarias para hacer esas distinciones y que sería discriminatorio impedir, y si usted comparte esa idea de que sería discriminatorio impedir que se dieran cursos subvencionados en sedes compartidas de un partido político. Y abundando más, ya que aprovechando que usted originaria del municipio de Lucena, si conoce si en la sede compartida, creo, entre UGT y el Partido Socialista, en la localidad de Lucena, si impartieron allí cursos de formación, y si el Partido Socialista de Lucena, del que usted pues fue también miembro destacado durante su etapa política, recibió alguna contraprestación económica de UGT a la hora de realizar esos cursos en esa sede. Y también, aparte del caso concreto de Lucena, aprovechando que usted es de allí, también nos hubiera gustado preguntarle cuántas autorizaciones firmó usted mientras estuvo en el cargo para que fueran centros homologados que coexistieran UGT y PSOE y la sede del Partido Socialista en un mismo centro. Y si alguna vez se le ocurrió solicitar informe al gabinete jurídico o algo similar sobre este tema, a fin de comprobar si hay conformidad o reserva respecto a la inscripción de este tipo de centros por las particularidades que ello tiene o las que puede motivar. Se lo digo porque todos sabemos, los que estamos en política, que un partido político está muy limitado en sus actividades por ley y no puede recibir ni directa ni indirectamente más subvenciones o financiación pública que la expresamente permitida y tasadas por la ley, y que son básicamente lo conocido por las subvenciones para gastos electorales y las subvenciones para gastos de funcionamiento. Si recibiera dinero directamente a través de los cursos de formación, pues entendemos que existen muchas reservas legales sobre la regularidad de esos ingresos, y además han sido negados por la actual secretaria general del Partido Socialista, señora presidenta de la Junta, Susana Díaz, de que dijo públicamente que ni directa ni indirectamente el Partido Socialista en Andalucía había recibido dinero de los cursos de formación. Bueno, eso es algo que todavía está por ver. Y en cuanto a las exceptuaciones, ya desde el año 2002 se venían haciendo exoneraciones, es decir, cuando llega al cargo ya existe esa práctica generalizada desde hace casi una década. Entonces, yo le preguntaría, ¿nunca usted, como responsable política de la aplicación de esas exoneraciones, pudo valorar o detectar las malas consecuencias que para el desarrollo del sistema tenía la mala práctica, entendemos nosotros, de exonerar año tras año sin justificación? Y lo comunicó a sus superiores, tuvo alguna reunión con el consejero al respecto, y además eso generaba que esa bola de expedientes de justificar se fuera acumulando año tras año, con lo cual se iban acumulando varias ayudas en un mismo órgano gestor de varios años. Y también mi pregunta hubiera sido, mejor dicho, que ante esa situación, y evidentemente dado que el personal venía siendo el mismo, ¿qué medidas propuso o qué medidas adoptó para acabar con esa falta de diligencia y con la falta de recursos humanos y materiales que esa acumulación de expedientes generaba?
Nos hubiese gustado pues conocer más cuestiones, ¿no? Especialmente yo le voy a hacer algunas cuestiones respecto a su condición de presidenta de los consorcios de CIO-MIJA y de Conformación Medioambiental de Almonte, Formade. Y aquí, como pudimos comprobar con la declaración del que fuera gerente del CIO-MIJA, estoy buscando el nombre, no lo recuerdo ahora mismo, pero bueno, el gerente del CIO-MIJA, el señor Gutiérrez, gracias Teresa, el señor Gutiérrez nos dijo que llamaba la atención que se hubieran dado expedientes de reintegro de la ayuda actualmente, bueno, o más recientemente, de la ayuda concedida al CIO-MIJA, cuando la misma persona, en su caso la directora general de formación, coincidía en su persona la condición de directora general de formación y presidenta del CIO-MIJA, es decir, la solicitante y la que resolvía la propia ayuda. Eso nosotros nos llama mucho la atención y, desde luego, evidentemente, eso se presta a priori a que el nivel de control pues se relaje bastante. No entendemos cómo puede ser la misma persona la que solicita la subvención y resolvía la misma, cuando además luego hemos visto que ha habido algunas irregularidades. Se otorga siempre el 100% del coste de los proyectos sin efectuar valoración alguna de los mismos. Las resoluciones aprobadas no se encontraban, entendemos, suficientemente motivadas. Los pagos en el ejercicio 2008-2009 del 25% del total concedido se realizaban una vez finalizado el plazo de ejecución de las acciones formativas en vez de 3 meses antes, lo que eso hizo que se aplicara de forma generalizada y no con carácter excepcional y motivado la figura de la exoneración, o que todos los proyectos se iniciaran con anterioridad a la fecha de la resolución que concedía la subvención, sin que conste la preceptiva autorización previa de la Dirección General de Formación prevista en la orden 10 de mayo de 2005, solo para causas excepcionales, siempre que existan causas motivadas que lo justifique. Además, como luego, si entramos en materia de la cuenta justificativa, pues podemos ver numerosas deficiencias que corroboran que el único control que ha existido por el órgano gestor se ha basado en una somera comprobación final y no en una comprobación exhaustiva de los gastos como correspondería. También en otro centro, en el centro de San Fernando, cuya gestión se llevaba a cabo por la FAFE, se constata que las facturas de telefonía y limpieza de todos los centros de FAFE en Cádiz se imputaban a la cuenta justificativa del consorcio. Como no se pudo detectar esa irregularidad, y ya le hablo de un caso concreto, del caso del consorcio Formade, que además pues nos ha llamado mucho la atención, porque incluso saltó a prensa regional, en el sentido de que sí es cierto que el alcalde de Almonte le propuso que usted formara parte como rey mago de la cabalgata de los Reyes Magos de esa localidad, y que usted lo rechazó, eso dice la información de prensa, y que ante esa situación pues se lo propuso a la señora Ana María Orihuela, si no me equivoco, exactamente, que era la gerente del consorcio Formade, que anteriormente fue concejal del Partido Socialista en esa localidad, en Almonte, y que después de ejercer como rey Melchor en la cabalgata de Almonte, pues cargó a cargo del consorcio que usted presidía como directora general, a cargo del consorcio Formade, pues cargó gastos como caramelos para la cabalgata de Reyes Magos y además otros gastos anteriores como patrocinio de equipaciones de fútbol, compra de barajas de cartas, cuelga bolsos en concepto de suministro para clases, en definitiva gastos evidentemente no imputables a los cursos de formación. Por lo que, por desgracia, hemos visto que en ese tiempo era bastante habitual que gastos subvencionados al 100% por los cursos de formación a determinadas empresas que impartían esos cursos, luego hemos visto cómo no se destinaban a los cursos y se destinaban a otras cuestiones. Asimismo, nos hubiera gustado preguntarle por qué en la época de la misma dirección, de la misma gerencia de esta señora, se contrataron servicios de mantenimiento por importe de 48.000 euros en 2008 y 162.000 en 2009 al propio hijo de la señora gerente, si ahí se respetaron la concurrencia de solicitud de 3 contratos como exige la ley, y además también, además de lo contratado por mantenimiento con el hijo, se contrató por servicio de guardería con un sobrino también 12.000 euros a cargo del propio consorcio. En definitiva, pues son irregularidades en Formade y también en el CIO-MIJA que nos hubiera gustado que nos hubiera podido contestar. Así como nos hubiera gustado que nos hubiera podido contestar a las manifestaciones que ya le digo el señor Gutiérrez
hizo en esta comisión en el sentido de su queja por la situación actual de un consorcio que él entendía que funcionaba bien, que había pasado 2.000 alumnos de la hostelería malagueña de la Costa del Sol que se habían formado en ese centro y que habían incluso encontrado trabajo al mismo, un centro de referencia nacional, y que a día de hoy pues se encuentra cerrado, y se encuentra cerrado después de sobrevivir a un tornado, se encuentra cerrado por la nefasta gestión de la Junta de Andalucía. Y él entendía, tampoco le cabía en la cabeza cómo era que la propia Dirección General que concedía el dinero, luego la propia Dirección General se lo autorizaba, pero que una nueva Dirección General en el mismo puesto, años después, consideraba que nada de lo hecho era válido, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los motivos principales de reintegro era la subcontratación, y que era la Dirección General de Formación la que conocía que la norma impedía la subcontratación, aunque luego se dio ese hecho. Y por acabar, dos últimas preguntas que me hubiera gustado formularle y ajustarme al tiempo, era si toda esa gestión que usted tuvo durante su periodo, en qué era frecuente la frecuencia o en qué medida se coordinaba con sus superiores y además con los delegados provinciales que han ido pasando por aquí, aunque la mayoría tampoco ha declarado, si esa coordinación se daba, cuál era el ámbito de esa coordinación, si esas deficiencias que puestas de manifiesto en el informe de interventores y en los expedientes no se detectaron, y además no se detectó que eran las mismas las 8 provincias. Y por último, una pregunta. Como director general de formación durante un periodo, también nos hubiera gustado saber qué opinión le merecía la orden dictada por la actual presidenta de la Junta en el año 2012 de paralización absoluta de las políticas activas de empleo en una tierra como esta, que por desgracia todavía sufre con 1 millón de parados andaluces. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Torrico. A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista el señor Sánchez Haro. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Lamentablemente, una vez más hemos podido comprobar esta mañana que el Grupo Popular está instalado en el basureo. Exclusivamente. Lamentablemente. Yo, de verdad, no sé cómo no les produce sonrojo lanzar alguna sombra de duda sobre la financiación del Partido Socialista. De verdad, debiera producirle sonrojo, y muchas veces pienso, ¿y eso por qué lo dicen? ¿Por la sede de Génova, por los sobres? ¿Por dónde quiere que empiece? ¿Empiezo por Valencia, empiezo por Madrid, empiezo por Bárcenas? ¿Le paso lista? ¿De qué estamos hablando? El problema, señoría, es que el ladrón lamentablemente piensa que todo el mundo es de su condición. Lamentablemente. Pero bueno, aquí estamos en una comisión de investigación y además... Señor Sánchez Haro, esa última expresión... pero yo sí tengo que asumir que ellos lancen sospechas sobre financiación. Yo invito al Grupo Popular que fuera de estas 4 paredes, lo que han dicho que lo digan. Le invito. Me parece de una gravedad extraordinaria. Entonces yo no puedo decir que retiren lo que ha dicho y yo retiro lo que he dicho. Disculpe un momento, disculpe. No digo que usted no pueda hacer un alegato referido a lo que... No digo eso en ningún caso, además debe. Estamos en el Parlamento de Andalucía. Lógicamente. ¿Qué voy a decir yo sobre eso? No tengo que decir nada. Pero sí es verdad que hay algunos términos que podíamos ahorrarnos. Y me refiero únicamente a ese término. Únicamente a ese término, no me refiero a su expresión. Perdón, no me refiero a su argumento, me refiero a esa expresión en concreto. Yo les pediría a todos que nos ahorráramos ese tipo de términos, nada más. No quiero cercenarle lo que usted quiera decir, en absoluto. Entiéndame lo que le quiero decir. Solamente que ajustemos los términos todos en todos los casos. Eso lo pediría a todos los grupos sin excepción alguna. Con el debido respeto, señor presidente, lo que me parece de verdad lamentable es que yo, cuando utilizo algún término o cuando utilizo alguna argumentación, a mí se me esté continuamente... de alguna manera, limitando que yo pueda ejercer eso. Sin embargo, hay otros grupos que lo utilizan con un desahogo tremendo y yo no puedo hacerlo, de verdad, me parece que... lo único que he hecho es contestar a una argumentación que han planteado, a una sombra de sospecha. Y lo que he dicho que salga, bueno, lo han dicho literalmente, y lo que yo les pido es que fuera de estas paredes lo digan para que podamos actuar como corresponde, que no se amparen en la inviolabilidad de los diputados para hacer eso, de verdad, yo lo pido y ya está bien, de sombra de sospecha. Si tenemos pruebas, vayámonos a los juzgados, pero ya está bien. Entonces, pues yo creo que estoy en mi derecho, o este grupo está en su derecho de defender... Un poco de silencio, por favor.
de defender la honorabilidad y la legalidad de nuestra actuación. Entonces ya está bien, de sombra de duda. Es que uno ya empieza a cansarse. Porque realmente cuando no hay absolutamente ninguna prueba de nada, se lanzan sombras de sospecha sistemáticamente. Igual que está pasando con los comparecientes. Ya está bien. Y creo que eso podemos pararlo. E igual que se me hace a mí, debiera hacerse al resto del grupo. Y yo sí pido en ese aspecto el amparo de la presidencia. Y simplemente era contestar. Porque no podemos ir con la alegría y lanzar acusaciones con la alegría que lo estamos haciendo. Bueno, se ha planteado en relación a la comisión de investigación y a los comparecientes que aquí no se están buscando. ¿Puedo continuar? Gracias, presidente. Que aquí no se están buscando responsabilidades penales. Pero vamos a ver. Lo que se ha pretendido es buscar responsabilidades políticas sustentándolas en responsabilidades penales, sistemáticamente, aquí en esta comisión de investigación. Sistemáticamente. Y eso, de verdad, que es intolerable. Aquí se empezó planteando desde el primer momento, se ha estado planteando que la normativa estaba diseñada para el fraude. Vamos a ver, ya han venido uno tras otro los interventores y el resto de cargos públicos planteando que no existían bases reguladoras y que eran perfectamente legales. Me ha sorprendido esta mañana escuchar que probablemente se ha puesto encima de la mesa la verdad de lo que ocurre, lo que tácitamente está ocurriendo aquí, y se ha dicho que no se respeta la actitud de los comparecientes en su derecho a no declarar. O sea, que ahora resulta que no respetamos las leyes ni siquiera en esta Cámara. Hombre, me parece de verdad, me parece demasiado fuerte. Yo creo que, y es lo que realmente ha estado ocurriendo aquí, ya se ha puesto de manifiesto, ya ha salido lo que estaba ahí en silencio, se ha puesto de manifiesto. Se ha planteado que se está dando un cúmulo de casos en cuanto a negarse a declarar, que es una estrategia del PSOE, se ha dicho aquí. O sea, los que declaran, estrategia del PSOE porque no dicen lo que quiere el Partido Popular. Los que no declaran, estrategia del PSOE porque no dicen lo que quiere el Partido Popular. Los interventores que declaran y ponen claramente encima de la mesa lo que ha ocurrido, estrategia del PSOE porque no le gusta el Partido Popular. Los jefes de servicio que ponen encima de la mesa lo que no le gusta al Partido Popular, estrategia del PSOE. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Vamos a respetar que cada compareciente viene aquí en libertad y no lancemos más sombras de sospechas sobre la actuación del Partido Socialista y del Grupo Socialista. De verdad, yo pido que se respete, igual que nosotros respetamos la actitud del otro grupo. Y no tengamos que, y de verdad que no quiero tener que verme forzado, como va a ocurrir esta mañana, a tener que adoptar actitudes como las que hemos tenido que adoptar. Bajo nuestro punto de vista, ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones, nosotros vamos a respetar el derecho a no declarar de los comparecientes. Es un derecho que deben conocer todos los comisionados y que debemos respetarlo. Si sabemos que no va a declarar porque lo ha manifestado, porque tiene una determinada situación procesal en los juzgados, no es cierto que en ningún momento se quiera conseguir la verdad de lo que vaya a decir el compareciente. No se va a conseguir ninguna verdad porque ya ha dicho que no va a declarar. Por tanto, lo único que se pretende es manifestar el posicionamiento del grupo político o bien plantearle determinadas circunstancias que obliguen al compareciente o a la compareciente en este caso a que tenga que declarar. Y eso, señorías, lo hemos dicho una y otra vez, se llama coacción. Una cosa es que le preguntemos sobre su labor, lo que desempeñaba, y otra cosa es que sistemáticamente estemos haciendo referencia a causas judiciales, que estemos haciéndole referencia a presuntas irregularidades e ilegalidades, y sobre todo que estemos, que es lo más grave que ha ocurrido también esta mañana, que estemos poniendo en boca de comparecientes que han pasado por aquí anteriormente frases que no han dicho. Y ha ocurrido con la jefa de servicio. La jefa de servicio en ningún momento ha dicho aquí en esta comisión, y me remito al diario de sesiones, lo que por parte de algunos grupos se le ha planteado a la compareciente. Eso no es cierto. Y ahí está el diario de sesiones. Y es inconcebible que se utilice esta excusa. Es un insulto a la inteligencia. Y bueno, bajo nuestro punto de vista, no se puede vilipendiar en muchos casos a personas y a partidos políticos como se está haciendo aquí.
creo que desde esta institución los grupos, todos los partidos políticos merecen el respeto que pedimos desde este grupo. Lo que pasa, el gran problema, es que con los argumentos, con las pretensiones que se venía a esta comisión, a algunos de los grupos ya se le han desmontado. Y se le han desmontado a medida que han venido pasando los comparecientes. A medida que han pasado los interventores, a medida que han pasado los jefes de servicio, ya el planteamiento original de que esto era de la teoría de la conspiración, de una trama organizada para delinquir, ya se le ha caído. Ya se han dado cuenta que todo eso era falso, rotundamente falso. O sea, y a partir de ahí, pues inventamos sistemáticamente pequeños detalles, buscar un titular, y en eso es lo que estamos instalados ahora mismo. Hay algunos grupos en los que están instalados. Y nosotros lo que queremos es conocer la verdad de lo que ha ocurrido en la formación. Y en eso es lo que vamos a continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Haro. A continuación, preguntarle a los portavoces de los grupos parlamentarios si desean hacer uso del segundo turno de 5 minutos. ¿Algún grupo parlamentario lo desea? ¿Partido Popular? Sí. Partido Socialista también. Muy bien. Pues paso a darle la palabra, en este caso, al Grupo Popular. Señor Torrico, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo no voy a seguir interpelando a la compareciente, que se ha cogido su derecho a no declarar, que hemos dicho que respetamos, y desde luego no creo que sea ni el ánimo ni las manifestaciones que hemos hecho de este grupo vilipendiar ni viajar a nadie, ni mucho menos coaccionar. Hemos planteado unas interrogantes que legítimamente tenemos derecho a plantearlas, y yo creo que es sobre todo el legítimo derecho de los andaluces conocer cuáles son las interrogantes que tiene el Partido Popular sobre esta cuestión. Yo comprendo el nerviosismo, la excitación y la inquietud del portavoz del Partido Socialista en esta comisión. Lo comprendo porque está intentando sostener un relato que no se sostiene por ninguna de las maneras y está intentando taponar las vías de agua del Titanic. Y al final todos sabemos lo que cuando entra más agua de la que el barco soporta, lo que suelen pasar con los barcos. Y eso le ha llevado a perder la forma. Yo le diría a mi compañero de comisión, el señor Sánchez Haro, que de luego las formas se suelen perder cuando ya no se tiene razón en el fondo y lo único que queda es recurrir al insulto y la descalificación. Desde este grupo se han hecho planteamientos con mayor o menor dureza en el fondo, pero luego sin imputar descalificaciones, porque entendemos que tampoco es el ámbito que nos corresponde, porque además es el ámbito político el que estamos dirimiendo en esta comisión. Que su opinión es que está todo perfecto, bueno, es respetable, la verdad es que es insostenible, pero bueno, es respetable. Pero de luego el Partido Popular ni ha usado ni va a usar los gruesos de esos calificativos como ladrones que acaba de proferir el parlamentario del Partido Socialista, que yo creo que ha sido una metedura o una metedura de pata o un resbalón que él mismo está dispuesto a retirar del diario de sesiones, por como así se lo pido formalmente tanto a él como al señor presidente, porque creo que para el tono del debate que estamos teniendo en esta comisión es innecesario. Y si habla de sombra de sospecha, parece que aquí lo único que hacemos sombra de sospecha somos el Partido Popular. Hombre, también me ha hecho muchas gracias cuando dice, es que si hay alguna sombra de sospecha, váyanse a los juzgados. Es que este tema ya está en los juzgados, lamentablemente. Es que este tema está ya en los juzgados. No hace falta que se vaya al Partido Popular, que por cierto está en algunos de ellos como acusación particular, como parte implicada. Pero no hace falta que nos vayamos, es que ya están en los juzgados. Y no está ni en uno ni en dos. Esa sombra de sospecha se lo voy a decir para que lo tenga claro y por qué se ha aprobado esta comisión de investigación, que creo que contó incluso con la voz a favor del Partido Socialista. Mire usted, esa sombra de sospecha la da 2 informes de la Cámara de Cuentas sobre estos cursos, sobre estas subvenciones, 9 informes de actuación de los interventores poniendo en cuestión el cumplimiento de las recomendaciones de otros 8 informes, 10 informes especiales definitivos de control financiero poniendo de manifiesto la irregularidad de los cursos. Cientos de expedientes de reintegro iniciados por la propia Junta de Andalucía, eso sí, no antes de que se conocieran los informes de intervención. Antes del informe de intervención, muy poquitos expedientes de reintegro total. Después de los informes de intervención, algunos está habiendo.
Pero si no ha habido informes de intervención, de luego esos expedientes iban a quedar sin recuperar el dinero para los andaluces en los cajones esos que tanto les gusta mantener con celo a los dirigentes de la Junta de Andalucía. En definitiva, esas son las cifras. 18 juzgados, 9 informes de actuación, 2 informes de la Cámara de Cuentas, una comisión de investigación y cientos de expedientes de reintegro. ¿Quién pone la sombra de la sospecha sobre esta cuestión, señor Sánchez Haro? ¿Quién la pone? ¿El Partido Popular o toda la opinión pública? Yo insisto en que no era intención de este grupo usar el segundo turno, puesto que ya nos ha dejado claro la compareciente que no iba a declarar, y nosotros respetamos ese derecho, pero de luego lo que no podemos dejar pasar que se profieran ese tipo de descalificaciones innecesarias y además fruto de un entendible nerviosismo, pero que luego no compartimos y exigimos con toda la rotundidad que nos permite el reglamento de la Cámara que se retiren del diario de sesiones, en cuyo caso pues nos reservamos, por supuesto, la adopción de las medidas que estimemos oportunas dentro del propio reglamento. Nada más, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Torrico. Aclarar que, bueno, he dejado que transcurra la intervención del Grupo Popular, aunque no respondía a la naturaleza del segundo turno que nos dimos en la comisión, porque lo creía necesario, igual que creo necesario que ahora venga el Grupo Socialista, porque me consta, y lo he vivido en mi trayectoria en esta 10ª legislatura, que el Grupo Socialista defiende con contundencia también sus posiciones y, desde luego, lo hace siempre con corrección. Entonces entiendo que puede ser también fruto del aclaramiento que tampoco le voy a permitir al resto de grupos. Lo quiero dejar muy claro. Y bueno, el Grupo Socialista tiene también oportunidad de, aunque no es la naturaleza de este turno, de hacer uso en este caso concreto, porque sí es verdad que entiendo que una cuestión que se debe aclarar es la que se está dirimiendo en este momento. Señor Sánchez Haro, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Mire usted, señor Torrico, mire usted qué nerviosismo tengo. Estoy nerviosísimo. ¿No me ve usted? Qué nervios que tengo, por Dios. Vamos a ver. Lo que no puede ser es que en mi argumentación he utilizado una frase del refranero español, además una frase sabia del refranero español que se ajusta perfectamente al asunto en cuestión. Y creo que viene como anillo al dedo. O sea, ¿realmente estamos buscando responsabilidades políticas o penales? Porque la segunda intervención del portavoz del Grupo Popular ha quedado bastante evidente que aquí no se buscan responsabilidades políticas. Aquí lo que se están buscando son responsabilidades penales. Cuando se habla de diligencias judiciales, de diligencias policiales, ¿son públicas? ¿Podemos usarlas en esta comisión? ¿O también lo vamos a retirar? Sostener un relato que no se sostiene. Pero si mi relato no es... Yo no estoy haciendo ningún relato. El relato lo han hecho los interventores, los jefes de servicio, los comparecientes y la documentación que obra en esta comisión. Yo no creo que en ningún momento ni he perdido la forma ni he insultado a nadie. He hecho uso legítimo de mi turno y he hecho referencia al refranero en el sentido de mi argumentación. Y, por supuesto, yo no pido retirar nada del diario de sesiones porque creo que he actuado correctamente. Retirar no es insulto las descalificaciones a los comparecientes que se han hecho en esta sala. ¿No es insulto no dejar hablar a comparecientes y acosarlos? ¿De qué estamos hablando? O sea, yo de verdad me parece sinceramente lamentable. Yo no voy a seguir dándole pábula a todo esto. Agradecerle su presencia aquí, lamentar la situación que se ha producido como consecuencia de las extralimitaciones de algún grupo y agradecerle su presencia aquí y las aportaciones que ha hecho en su primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez Haro. A continuación, una vez concluida la comparecencia, quiero darle la palabra, por si quiere hacer uso de ella, y dirigirse a los diputados, a la compareciente, a la señora Lara González. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer al presidente de esta comisión que me diera el tiempo que me dio en la primera intervención para intentar un poco haceros llegar el conocimiento que yo tenía, y espero haber, en lo poco que haya podido esclarecer, que haya podido ser de utilidad. Yo sí, por alusiones solamente y por terminar, deciros a sus señorías que yo no soy un cargo político, ni soy un cargo orgánico,
Actualmente no recibo instrucciones de nadie, no recibo instrucciones de ningún jefe, ni soy mandatada por nadie, porque ya bastante terminé ya con esa etapa, y que, hombre, por alusiones también personales, simplemente deciros que he explicado desde la memoria lo que yo me podía acordar. Por supuesto, el tiempo en que yo estuve en la Dirección General de Formación para el Empleo lo hice con toda la honradez que pudiera, con todo el conocimiento que tenía en ese momento, el corto o mucho, que tanto mi nombramiento como mi cese, yo no pregunté cuándo, por qué me mandaban allí, porque normalmente haces una función y una actuación en tu localidad y creen necesario que pueda hacerla en la consejería, y creo haber dicho que hubo una reestructuración del SAI, donde mi dirección dejó de ser Dirección General de Formación para el Empleo como tal y pasó a ser conjuntamente con otra dirección, unificarla. Yo no sé qué pasó después. Y creo pues que ni yo elaboré ninguna normativa, porque la normativa se elaboró después, solamente lo que hice poner en marcha las reuniones en el momento en que estuve, y que por supuesto pueda quedar de verdad tranquila y que todo lo hice. A mí nadie me mandó ninguna instrucción a que me saltara la irregularidad, la ilegalidad, como yo tampoco se la transmití a nadie de mis jefes ni del personal técnico con el que tan gustosamente pude trabajar, con el que de verdad hoy quisiera reconocer su trabajo. Y una reflexión general para terminar, por si os sirve, ¿no? Que de verdad, no sé, pues reflexionar sobre la formación para el empleo. En el poco tiempo que estuve creí en ella, creí que se estaba haciendo una buena política de formación para el empleo, y creo que, bueno, nuestro cometido creo que es eso, ¿no? Intentar conseguir o dilucidar a los ciudadanos y a los andaluces que no todo se hizo mal y probablemente que pudiera haber algún fallo o algún error administrativo, no lo sé. Pero desde luego las políticas activas en este caso de la formación para el empleo, yo creí en ellas, me las creí y en el momento que estuve las defendí con toda la honradez y con toda la legalidad presente en ese momento en el que estuve. Muchísimas gracias por vuestra atención, y desde luego me he sentido también a gusto, no me he sentido pese a que no llevo 7 años inactiva, y desde luego puedo agradeceros también vuestra atención. Muchas gracias, agradecerle que manifieste que se ha sentido a gusto. Esta presidencia se alegra de que haya sido así, porque es lo que trata de hacer siempre, no siempre es fácil. De alguna manera, pedirle consideración y disculpas porque quizá el último turno no ha sido el que naturalmente debía ser, pero he creído oportuno, y también en observancia del reglamento, dejar que los diputados se explicaran, que explicaran su posición. Y bueno, así ha sido y ha discurrido la sesión con total normalidad. Muchas gracias por haber asistido. Suspendemos la sesión hasta las 12.